Por ejemplo, si alguien que nos está viendo dice, oye, yo quiero tener mi propio juguete de vinil, ¿cuál sería como el proceso? O sea, ¿de qué manera es posible que eso exista? Morbito TV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. El día de hoy vamos a tener un video completamente diferente de lo que hemos hecho en este canal, pero para mí es muy importante porque vamos a hablar de un tema que es uno de los temas que más me apasiona, que es el del juguete, pero sobre todo el del juguete de vinil. Y para eso tenemos como invitados muy especiales a nuestros amigos de Chacal. Hola, Señores, hola, muchas gracias. Yo soy Boris Hola, yo soy Emanuel. y somos Chacalto, es una productora de juguetes de vinil. chicos, muchas gracias por aceptar esta invitación a hablarnos de este tema. Cuéntanos, a ver, ¿qué es una productora de vinil? Bueno, en nuestro caso nos consideramos una productora puesto que como tal hacemos los juguetes, pero no nada más nos dedicamos a hacer, ¿no? Invitamos a artistas para poder producir estas piezas que son muy especiales. Nos encargamos de todo el desarrollo de la figura, desde la elaboración del prototipo, pasando por moldes hasta la elaboración de los empaques y todo lo que sea necesario para ponerlo a la venta. A ver, un poco para que la gente que nos está viendo entienda qué es un prototipo. Un prototipo es la escultura original, tomando como base el diseño del diseñador, del grafitero, de quien sea que haga la figura. Nosotros nos encargamos de la elaboración de una escultura con todas las características que él haya puesto. En esta escultura tenemos que checar que todas sus características sean viables para su producción. Hay veces que es muy compleja la figura y no se puede producir en el método que utilizamos y tenemos que hacer correcciones sobre la misma figura. Por eso utilizamos un prototipo que es una escultura original. Ok, aquí creo que es importante mencionar que siempre que alguien piensa en un juguete, obviamente como que piensa que todo se hace en serie, ¿no? O sea, que de repente hay una máquina que imprime e inyecta el muñeco, ¿no? O sea, creo que muchos también hemos visto cómo se arma todo en 3D y va imprimiendo un juguete y a veces creemos que así es como se va haciendo, ¿no? Y, y creo que también ahí es donde está el problema de la gente cuando a veces piensa en un juguete de vinil, ¿no? Creo que se necesitan dos cosas y corréjanme si no es así. Según yo, lo primero que hay que tener, pues, obviamente, son las perspectivas, ¿no? O sea, cómo va a ser de frente, de costado, de atrás, para que en realidad quien lo va a modelar es quien va a interpretar esa imagen, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es que realmente se produce? O sea, ¿se produce tal cual como la gente piensa que es a partir de una máquina que inyecta el muñeco y lo escupe o lo va pasando como una máquina de galletas, de hacer como producción de galletas? ¿Cómo es que se produce? Bueno, para la elaboración del juguete debemos de tener en cuenta que hay varios procesos de plásticos, ¿no? El que utilizamos es el rotomoldeo. Tal vez el proceso de inyección sí es como dices, que es el molde donde se inyecta el plástico y salen figuras en serie muy rápido, ¿no? Es un proceso de inyección, pero nosotros utilizamos el rotomoldeo y en el rotomoldeo digamos que la pieza tiene que tener un espacio donde desmoldar y necesitamos adecuar las piezas para que sean adecuadas al proceso. Ok. Y la característica del rotomoldeo es que te da figuras huecas y eso te ayuda para evitar utilizar tanto material y te da ciertas características especiales como el hecho de que la figura pueda ser más ligera y pueda, al ser hueca, puedas desmoldar una parte que puede ser más compleja que si fuera una figura sólida. Claro que ahí me parece que es, digamos, la parte más importante, ¿no? O sea, todo el mundo conoce el muñeco de vinil, que se puso de moda y obviamente muchos de los referentes de lo que conocemos del muñeco de vinil o de los juguetes de vinil, pues es Pete Robot, ¿no? Ujú. Y entonces, muchos de los que empezábamos en esto hace muchos años, porque para los que no sepan, el juguete de vinil en realidad existe desde hace más de 10 años, ¿no? En realidad es algo que empezó hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y que hoy ha vuelto como a resurgir, ¿no? Ya empiezan Ajá. y creo que muchos conocemos, corríjanme si me equivoco, pues, con las copias de Coase, ¿no? O sea, a partir de que empieza como todo este revival de volver a tomar a Coase y ponerlo y empezar a revaluar sus piezas, como que todo el mundo volvió al mundo del juguete, aunque en realidad ustedes ya llevan mucho tiempo trabajando en esto, ¿cierto? Sí, llevamos ya como 12 años desde que elaboramos la primera pieza que hicimos, que fue el Chacal, sí, que es un pequeño diablito, que surgió como un proyecto de universidad. Estaba de poner algo que se pudiera vender por internet. Y ya nos pusimos de acuerdo y teníamos personajes.
pero quisimos empezar por hacer una figura sobre la cual se pudieran diseñar esos personajes que teníamos. Así que hicimos al pequeño chacal y sobre esa está pensado para que la gente lo pueda intervenir, para que puedan diseñar ellos sobre la plataforma el personaje que ellos quieran. Ok. De este personaje en particular, lo que yo sé es que fue como muy complicado por las piezas que eran pequeñas y que se tuvieron que hacer por separado, ¿no? Sí, así es. Tiene unas partes que no pueden salir en rotomoldeo. Entonces se tuvieron que elaborar en otro proceso que es el de inyección. Hicimos un prototipo y en ese prototipo fue donde se estipuló cómo se iba a reproducir, ¿no? Las partes de la cabeza, el cuerpo y los brazos en rotomoldeo y las alas y la cola en inyección. Entonces esa separación de procesos fue la que a nosotros nos encantó. Saber que puedes utilizar diferentes tipos de plástico para hacer una figura, ¿no? Y esa es la otra, porque tal vez muchos piensan, es que con una sola forma de hacer juguetes ya tienes una figura y pues no, porque puedes resolverla de 1000 maneras, ¿no? Ok. ¿Qué tan complicado es hacer una pieza de vinil? Mira, tú puedes tener tu diseño en papel y puedes creer que funciona, porque conoces los juguetes y porque los has visto. Pero hasta que tienes el prototipo ya en tus manos, es cuando ves qué partes pueden darte problemas. Como en este caso con el chacal, que las alas y la cola no eran propios para poder producirse en rotomoldeo. Sí es complicado estar buscando qué proceso te puede servir y es complicado aprenderlo para poder ofrecerle ese mismo servicio a las demás personas. Ok. A ver, ustedes ya han trabajado con varios artistas, ¿no? Sí. Ilustradores, diseñadores. Tenemos aquí justo una pieza de un ilustrador que es Miguel Basurto. Miguel Basurto. ¿No? A mí la verdad es una pieza que me parece maravillosa. A mí el trabajo de Miguel me parece que es un trabajo también maravilloso y creo que este personaje le ha funcionado muy bien y creo que ustedes hicieron como una muy buena interpretación del personaje. ¿Qué tan complicado fue, por ejemplo, trabajar con este personaje? De hecho estuvo, digamos, bastante sencillo. Nosotros fue algo gracioso porque vimos primero la ilustración que él ya tenía. Él posteó en redes sociales y nosotros estábamos buscando, bueno, como tal estábamos pensando en hacer producciones y habíamos pensado en hacer un ajolote exactamente. Entonces cuando vimos la imagen, platicamos Emanuel y yo y decidimos invitarlo, ¿no? Decir, oye, ¿qué le parece si invitamos a él y hacemos esa figura? Aparte ya habíamos visto que la figura iba a ser relativamente fácil en la producción. Cuando vimos las proporciones, vimos las formas, sí lo podemos hacer, vamos a ver qué... También para no perder mucho tiempo, ¿no? Ya tenía, digamos, muy avanzado la parte del diseño y pues ya podíamos trabajar sobre eso. Sí, como aprovechando que Miguel ya tenía posicionado un poco a su personaje, lo invitamos y hubo que realizar algunas correcciones, bueno, más bien adecuaciones, para que fuera viable a su producción. Como por ejemplo las branquias que tuvieron que ser más cortas para que pudieran producirse. Pero fuera de eso fue una figura que fue relativamente fácil y fue rápido. Fue rápido trabajar con Miguel porque también le entusiasmó la idea de tener su diseño en físico. Ok, por ejemplo, si alguien que nos está viendo dice, oye, yo quiero tener mi propio juguete de vinil, ¿cuál sería como el proceso? O sea, ¿de qué manera es posible que eso exista? La primera idea es que tengas tu diseño bueno, que tengas bien claro tu diseño, que sepas cómo lo quieres, qué posición quieres que tenga, qué medidas quieres que tenga, y sobre eso podemos apoyarlos diciéndoles, tal vez esta parte haya que adecuarla de alguna manera para que se pueda producir, o esta parte sale perfectamente, y ya sobre eso podemos comenzar a hacer el prototipo. La pregunta, digamos que es la pregunta del millón. ¿Cualquiera puede hacer un muñeco de vinil? Cualquiera puede diseñarlo, y ya entramos nosotros para ver si es posible realizarlo. Porque pues cualquiera puede aventarse a la aventura de diseñarlo y tratar de llevarlo a cabo. Pero pues, sí, va a ser como nosotros, cuando hicimos el chacal no sabíamos que iba a haber partes que no iban a salir en rotomoldeo. Y optamos en alguna ocasión por hacerlo en resina, pero no era lo que buscábamos. Así que si quieres hacer tu muñeco en vinil, pues sí puedes hacerlo, pero te va a tomar una curva de aprendizaje bastante amplia. Que en Claro, este caso nosotros llevamos ya como 12 años aprendiendo en todo este mundo. Claro, que a mí lo que me parece bastante valioso del trabajo que ustedes han hecho es justo todo este proceso de investigación a lo largo de este tiempo, ¿no? Es decir, cualquiera pensaría
bueno, entonces busco quién lo produzca o quién lo inyecte o quién haga los moldes, después hago todo el proceso para que exista. Pero en realidad en ese ensayo y en error es el costo. Ahora, ¿por qué digo esto? Sí, sí. Porque creo que para mí es muy importante que la gente pueda entender por qué los costos de los viniles no son tan baratos. Es decir, por qué producir un vinil no es tan sencillo. Es decir, yo de repente decir, oye, ¿sabes qué? Quiero 10 piezas, quiero 20 piezas, ¿no? Porque me gustaría que ustedes le platicaran a la gente por qué no es tan factible poder hacer esa cantidad de piezas. Bueno, para empezar, pues todos los procesos que lleva, ¿no? Empezamos con el diseño, seguimos con el prototipado, después viene un paso que es crucial mm, en la creación del juguete de vinil, que es la transformación a cera. El proceso a cera es mm, muy complicado, necesitas un especialista para que se realice y es completamente esencial. Si esa pieza tiene algún detalle, tiene alguna mala formación, se va a reflejar en la pieza de vinil, ¿no? En la creación del molde y después en el vinil. Entonces es un proceso bastante largo, ¿no? Es mucha inversión, es mucho tiempo. Entonces por eso es que no es tan viable hacer tan pocas piezas. Necesitas tener una producción mínima para que el costo se pueda balancear, ¿no? Al final con las piezas. También es un proceso de conocimiento, porque como te digo, puedes aventarte a tratar de hacerlo por tu cuenta, pero te va a costar. Te va a costar la prueba y el error, como mencionas, como nos costó a nosotros, y también eso terminas cobrándolo. De hecho, en el principio nosotros no pensamos en ser una productora. Nosotros tenemos nuestro diseño y queríamos que fuera producido. Lo cotizamos y nos dijeron no sale por esto, es imposible producirse por esta otra característica, y por terquedad o por lo que quieras, dijimos, vamos a aprender por nuestra cuenta para ver que de verdad no sale o se puede resolver de otra manera. Claro. Eso normalmente siempre lo que termina pasando cuando trabajamos con algunos proveedores, ¿no? O sea, creo que siempre es que el mundo en donde uno termina buscando quién realmente sí se quiere aventar, ¿no? Es muy fácil para un proveedor no meterse en problemas y decir, bueno, esto yo no lo sé hacer, ¿no? O más fácil decir, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, creo que lo más honesto debería de ser, es que esto yo no lo sé hacer, ¿no? Y creo que así como ustedes, muchos los que buscamos es de alguna manera como nosotros tenemos que hacerlo. A mí me pasa un poco con el video, ¿no? O sea, de repente yo había cosas que quería hacer en video y había gente que me decía, híjole, es que eso no se puede, o tendrías que hacer esto, o ¿no? Incluso en muchas cosas que tienen que ver con el audio. Pero cuando uno ya se mete y empieza a trabajar y se da cuenta que hay muchas otras formas de darle solución a eso, ¿no? Creo que justo ahí es donde está el valor agregado al que ustedes le han dado a este mundo del juguete, ¿no? En donde las posibilidades de producir, que de hecho lo que a mí me pareció asombroso es que después de que habían pasado ya de un proceso de un personaje pequeño, pues empezaron a trabajar personajes más grandes. Luego cuando llegaron al ajolote, sacaron llaveros, ¿no? Que hace años eso hubiera sido como un dolor de cabeza, ¿no? Sí, lo fue todavía. Y de hecho fue complicado. Parecía sencillo. De hecho, la idea era que fuera sencillo, por eso lo propusimos igual a Miguel. Y dijimos, oye, él tenía la idea de sacar llaveros y a nosotros nos pareció también buena idea, ¿no? Entonces dijimos, sí, sí lo podemos hacer. Vamos a, por el tamaño exactamente que fue que lo hicimos, porque teníamos que experimentar por los tamaños de las piezas. Qué es lo que podemos, qué tan pequeño puede ser, qué tan grande lo podemos hacer. Y hacerlo pequeño fue también un buen reto. Hubo bastante problemas también en la realización, no de la escultura, sino del molde. Hicimos un molde y el primero quedó muy pequeño para la salida del material. Entonces la pieza se dañó. Tuvimos que repetir ese molde y volver a sacar las piezas. Pero pues igual fue un mal cálculo ahí, ¿no? No tuvimos el tiempo necesario para pensar qué es lo que podía salir mal. Habíamos pensado que iba a salir sin ningún problema, pero sí tuvo ahí unos detalles. Sí, como que nos ganó la emoción y quisimos sacarlo. O sea, vimos el diseño, fue nuestra idea que tuviera caritas de emojis y dijimos, va, nos lanzamos y al final como que sí nos falló un poco el cálculos en cuanto a las medidas, así que hubo que repetirlo. Por eso también es caro, porque digo, a veces tienes que absorber tú los costos de algún error que tengas. Y como no hay una industria establecida, es decir, no puedes ir y buscar una opción y después irte con la otra y a la siguiente, porque realmente no las existen. Claro, claro. Por eso, en nuestro caso, pues eso sí ha sido mucho de ir aprendiendo.
tan solo para hacer una figura pequeña, hay que reconsiderar todas las medidas. Para hacer una figura grande puede ser la misma proporción, pero tienes más chance de obtenerla de otras maneras. Claro. A mí algo que me llama mucho la atención es algo que ya en algún momento hemos platicado y que justo hoy lo vemos en los videos, ¿no? O sea, de repente hay un mercado de juguetes y hoy los juguetes mexicanos están más valuados que los juguetes que son importados, ¿no? En el caso de la marca que muchos conocemos que es Lili Ledy, ¿no? Hoy encontrar una pieza de Star Wars o una pieza hecha por Lili Ledy es como wow, ¿no? Es como encontrar una pieza reliquia dentro del mundo del juguete. A mí es algo que me causa demasiado dolor pensar que la industria del juguete en México se fue desapareciendo. Hoy la industria del juguete, por desgracia, lo que conocemos son las muñecas de mercado, ¿no? Y ahí es donde me parece que es como algo, no sé cómo llamarlo, como diríamos, es inversamente proporcional al diseño, ¿no? Es decir, nosotros, si vemos una muñeca en el mercado, pensamos que es barata, pero si vemos el proceso de cómo se hace, lo que tienen que trabajar, que es casi el mismo proceso que estamos hablando, en ese momento cambiaría la percepción de lo que la gente ve, ¿no? Sí. Por desgracia, el mundo del mercado de las muñecas, pues tienen que producir tantas piezas porque ya viven básicamente de la producción, ¿no? Y no de la conceptualización. Creo que en este momento del juguete estamos entrando en un mundo en donde la conceptualización del juguete es lo que le va a dar sentido a la pieza como tal, Sí, ¿no? de hecho, el proceso de un juguete barato a un juguete caro, ya sea de caos o que sea un juguete de mercado, es prácticamente el mismo. Pero obviamente, como dices, la industria del juguete en México desapareció hace unos años y los pocos productores que quedaron se tuvieron que mantener de vender en el mercado, de hacer miles de piezas a un precio muy bajo para poder seguir sobreviviendo. O sea que, digo, al final el proceso es el mismo, pero sí, ahorita lo que queremos es que se revalúe dándole un concepto diferente. Que es un poco lo que me pasa a mí, por ejemplo, en el mundo de los alebrijes, ¿no? O sea, si vemos alebrijes, hay diferentes artistas que intervienen en las mismas piezas, ¿no? O que incluso las pintan de diferente manera, o que ya les hacen incrustaciones. Pero, por ejemplo, está el trabajo maravilloso que nosotros admiramos muchísimo, que es de Jacobo y de María Ángeles, ¿no? Que son de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Que lo que hicieron fue no solamente llevar a un ritual el proceso del alebrije, sino encontrar la manera y el código de cómo poder pintar y sobre todo utilizando pinturas naturales, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo, desde mi punto de vista, el mundo del juguete, cuando encuentras cómo darle un sentido y una conceptualización, podemos hacer que el juguete otra vez en México pueda tener realmente una importancia, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que es un país que tiene una identidad propia, tiene artistas que tienen un talento maravilloso, ¿no? Sí. Eh, Cuéntenme, por ejemplo, con qué artistas están trabajando. Bueno, actualmente estamos trabajando por ejemplo, con la Bren, que es una diseñadora, ilustradora, que tiene mucho amor por los animales, y que decidimos llevar a realidad una mascota que tiene, que se llama, bueno, es un corgi, llamado Spicy. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también con Alec, que es un ilustrador enfocado en la acuarela, que también tiene mucho el trabajo con un pequeño conejito que se llama Biscuit. Igual nos gustó mucho su trabajo, así que decidimos invitarlo a colaborar y ahorita estamos en esa parte, en el prototipo. Con la Brain ya estamos en aspecto de la producción. Ok. Han trabajado también con Mitote, ¿no? Estamos trabajando con Mitote. A él bueno, lo estamos haciendo, estamos trabajando con Mitote. A él le haremos una figura, una plataforma para que sea intervenida. Creo que la quiere para que se utilice en sus talleres, porque suele dar muchos talleres al año. Y no tenía mucho caso estar gastando, comprando Munis o comprando alguna otra plataforma extranjera, cuando él podía diseñar su propia plataforma y aprovecharla tanto para sus cursos como para sus propios custom. Claro. Aparte de eso, también han hecho sus propias piezas, ¿no? Sí, también tenemos producciones originales. Obviamente el primero que fue el Chacal y acabamos de lanzar una nueva plataforma que es un juguete nuevo, ¿no? Es una especie de persona humana, figura humana, y tiene como varios aspectos que puede ser un superhéroe, puede ser un luchador. Es bastante amplia la plataforma para que lo se pueda utilizar.
De hecho, la pensamos más bien para vestirla. Lo que queremos hacer es vestirla, entonces necesitamos una figura humana. Y por ejemplo, las piezas que tenemos aquí enfrente, que son de un Catrín calavera, ¿cómo le podríamos decir? Este fue un diseño de Shifa, que teníamos la idea de sacar una pieza cada Día de Muertos. Y empezamos con Shifa porque pues, era un diseñador que ya conocíamos y que sabemos de su calidad y de la rapidez con la que trabaja. Y lo invitamos para que fuera la primera pieza que hiciéramos con esa temática. Y fue como diseñó él a Don Trino, que trae su calaverita y le hicimos una calaverita para que tuviera un sentido toda la estética del personaje. Al siguiente año continuando con esta temática de Día de Muertos, invitamos a Memoma y fueron ellos quienes enseñaron a Doña Vera, que es como la pareja de Don Trino. Ok. Cuéntame de eso. La verdad es que es un trabajo súper complicado. Se ve desde el principio. ¿Qué tan difícil fue hacer la pieza? Fue complicado porque desde el primer momento ya había un problema, que era el tiempo. Empezamos en 4 meses, teníamos 4 meses para el desarrollo de la pieza, desde cero, ni siquiera teníamos la idea, ¿no? Nada más la idea era, queremos un juguete para el Día de Muertos. Entonces tenía que hacerse el diseño y todos los demás, prototipos, moldes, cera, molde de cobre, producción, decorado, envase y venta, ¿no? 4 meses para hacer todo. Entonces fue un problema y fue un desafío total. Y pues, pero afortunadamente pues salió bien. FIFA lo hizo bastante rápido. Cuando lo invitamos él estuvo de acuerdo. Platicamos los tiempos, aceptó y nosotros también planificamos lo mejor que pudimos. Se salió todo en tiempo, pero fue muy difícil, ¿no? Estar demasiado apretados y no lo hemos vuelto a hacer por eso, exactamente, porque fue demasiado complejo. Dicho hoy, había como el momento en el que tal vez no salía, ¿no? Llegamos apenas y en el momento justo. Y pues la otra parte de la producción que fue compleja, pues el decorado. Puede verse que es un muñeco muy sencillo, pero el decorado es bastante complejo. En la cabeza tiene el decorado en los 360 grados, ¿no? De circunferencia. Y, y son diferentes colores. Puede verse muy sencillo, pero en realidad fue bastante complejo ese muñeco. ¿Cómo es que se pintan? ¿Se pintan cada uno a mano o cómo es que se pintan? Para este se hacen mascarillas sobre la figura ya de vinil. Se hace como si fuera un segundo molde en el cobre. Se recubre de cobre y posteriormente se van cortando con pequeñas sierras las partes que se van a pintar. Tienes que hacer una mascarilla para el color azul, una mascarilla para el naranja, para el morado. Para el rosa, sí, exactamente, es uno por uno. ¿Qué tanto sube el costo? Pone cada color. Hay varias posibilidades. Por ejemplo, este se hace con mascarillas de cobre, pero si quieres que sea más barato, se puede hacer con mascarillas de pasta. Es mucho más barato, pero te da una calidad un poco más baja. Y en este caso sí sube bastante porque el hecho de hacer una mascarilla es prácticamente volver a hacer un molde de cobre. Es casi tan caro como hacer el molde. Es un aspecto que sí sube bastante, la pieza pero se vuelve más cara. ¿Cuánto, sí. por ejemplo, en costo al público salía una pieza de? Don Trino me parece que costó 990, 990. la edición regular. Y pues hicimos una edición que brilla en la oscuridad, que brilla azul. Y esa me parece que costó 1100 pesos. ¿Pero eso hace cuánto? En el 2007. 2017. Ya hace casi 5 años. Ajá. Ya, digamos que en el tiempo de ahora ya es un costo que ya cambiaría muchísimo, ¿no? Sí, ya cambiaría bastante. De todos modos tratamos de que nuestros costos sean lo más accesibles posible, porque también comprendemos que la gente no siempre tiene todas las posibilidades para gastar en un juguete. Y sobre todo que sabemos que hay gente que dice, ¿por qué voy a gastar tanto en un juguete que aparte no hace nada y con el que no puedo jugar? Claro, pero es el concepto del Artoy. Sí, ¿no? Te voy a decir porque desde mi punto de vista creo que justo para eso es entrevista, como para romper el mito de separar lo que dije hace rato, ¿no? O sea, el juguete como tal, como lo conocemos, es una cosa, pero la conceptualización de una pieza es completamente diferente. Entonces, yo creo que las piezas como tal adquieren un valor con el tiempo. En cambio, un juguete como los que conocemos, no, a menos que seas un coleccionista de ese tipo. Pero me parece que estas piezas en realidad van tomando mucho más
valor con el tiempo, ¿no? Sobre todo conforme el artista vaya haciendo cosas, ¿no? O sea, si el artista de repente es alguien como que nadie conoce, por supuesto que van a ir perdiendo el tiempo, el valor en el tiempo. Pero me parece, por ejemplo, una pieza como la que hizo Miguel, con el trabajo que va haciendo día a día y que la gente lo va conociendo, a mí me parece que es una pieza que con el tiempo va a ir subiendo de valor, ¿no? O sea, a lo que lo compraron, 4 o 5 años, si él sigue haciendo el mismo trabajo, pues obviamente va a cambiar, va a valer, se va a valorar más y sobre todo porque no son piezas que se producen constantemente. Y creo que ahí es donde hay que entender el valor de este tipo de cosas. O sea, si tú le pones un valor a una pieza, no es el valor de producción nada más, sino el valor que tiene una pieza dependiendo del artista. Eso es por un lado. Ahora, por el otro, y eso creo que para mí es muy importante, el valor del aprendizaje. O sea, a ver, lo que ustedes han trabajado durante el tiempo, la experiencia, echar a perder de mucho material, de mucho tiempo, de muchas relaciones, de conocer y estar probando con gente, porque es importante que la gente entienda que producir una pieza está desde el que la ilustra, el que la modela, el que hace el molde, el que hace la cera, el que hace la parte del rotomoldeo, hasta la señora que aparece en los videos que está ahí haciendo como la lista de los productos que sí salieron bien y los que no. O sea, hay un montón de gente, no es algo que de repente alguien llegue y diga, bueno, lo voy a imprimir y luego una máquina se encarga de hacerlo. No es un print, ¿no? Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con una pieza que se pinta el óleo, no tiene el mismo costo que una pieza que se escanea y luego se reproduce, ¿no? Y aun cuando esté firmada. Creo que lo que hay que darle peso en este tipo de piezas, realmente es todo el trabajo que hay ahí, ¿no? Entonces, creo que mientras más la gente pueda entender que cuando compra un juguete de vinil, a diferencia, por ejemplo, Kid Robot, y ahí no me voy a meter porque son producciones muy grandes y que obviamente de Dunis hace una producción muy, muy grande, creo que lo que habría que entender es que estas piezas en realidad son casi como una pieza de autor en pequeñas proporciones, ¿no? En pequeñas producciones, mejor pequeñas, ¿no? Y entonces ahí es donde tendría que tener valor. Porque, a ver, no puede ser que le demos más valor a un Duni que hay cientos en muchísimos países, ¿no? Y que lo puede tener cualquiera que lo esté comprando ahorita en Argentina o en Alemania o en Japón, ¿no? Donde se pueda vender a 50, 100 o 200. ¿Cuánto es el máximo que alguien puede producir? Que han producido, por ejemplo, del ajolote, ¿cuántas piezas hicieron? En total. En total fueron 300 del primer set, que fueron 150 pares, con 300, y del segundo fueron 200 sets, son 400. Entonces, en total serían 700 piezas. Imagínense, 700, es nada. Es una pieza que en realidad solo existen 700. Y eso hablando de la producción más grande que hicimos. Entonces, me encantaría, no solamente que la gente que ve este video, sino que también ustedes entiendan que el valor de eso es más grande. Y por más de que podamos entender a la gente que va a comprar este tipo de piezas, ¿no? O sea, más bien la gente que va a comprar o que ya compró estas piezas, entienda que tiene una de 700. Sí. ¿Sabes? Entonces ahí es donde tendríamos que cambiar la concepción de este mundo de juguetes. No es un Duni, hay miles, ni un Mooney que son 300 miles, ¿no? Es más, las piezas de Coase, que ahora son las originales, pues obviamente como son pocas piezas, son carísimas. Sí. Pero que las piezas que reproducen pues, las quieren vender casi al costo de esto, ¿sí me entienden? Sí. Y no tiene el valor de esto porque es una copia de... Esto no es una copia de nada, es un original. Sí. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que ahí es donde tendremos que empezar a trabajar y hacerle entender a la gente que esto es una pieza original. No es la copia de nada, es la reproducción de una pieza hecha tridimensionalmente de una ilustración de un artista y que cobró vida, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Aarón, que Aarón también es un gran ilustrador, sí. Y su trabajo es maravilloso y lo vemos en muchas partes, ¿no? De hecho, da cursos en una plataforma, no vamos a hacer hoy comercial, ¿no? Pero me parece que el trabajo de él respalda este tipo de piezas, ¿sabes? O sea, es decir, esta pieza está diseñada por un artista, pensó, y es una pieza original. Donde creo que tenemos que cambiar el pensamiento de decir, bueno, pues es que más allá, y ojalá que la gente ya les compró esta pieza, no se enoje, pero deben de entender que una pieza de este tipo y de este calibre tiene que ser una pieza cara. Ajá.
Y, de hecho, es una pieza, por ejemplo, el ajolote. Nos siguen preguntando por la primera versión, que fue la versión rosa. Y luego nos ofrecen un poco más de dinero con tal de que les vendamos alguna pieza, pero finalmente la Ya no producción hay. ya se hizo, se concluyó y no vamos a hacer más. Eso es lo que le da valor también a esto. Lo que queremos que se le dé valor a esa pieza particularmente. Porque si volvemos a producir, pues le vamos a restar valor, ¿no? El valor que ya habíamos prometido que nada más iban a ser 150 sets. Si hacemos más, pues ese valor pues, se iría, ¿no? Perdería exclusividad con las personas que confiaron y compraron primero. Sí, ahí justo es donde habría que entender cómo es que una pieza va a seguir cobrando valor en el tiempo. O sea, cuál sería la promesa básica una pieza de vinil, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en nuestro caso, como te decía Boris, la promesa para empezar es que solamente hay cierta cantidad y no se van a producir más. Y eso lo respalda también el artista, que él sabe que solamente se hicieron esas piezas y no se van a hacer más. Eso le da tanto valor a la pieza como nos da credibilidad a nosotros y le da también valor al artista y exclusividad. Y hemos tenido la fortuna de trabajar con gente que ha aceptado este trato porque para muchos lo de menos sería decir, ah, pues este es mi diseño y hay las piezas que se quieran producir. Pero en este caso lo que queremos es que sea tomado como un objeto de arte. Y por eso también tratamos de evitar que haga una sobreproducción o que se sature el mercado con una sola pieza y tratamos de traerles diferentes cosas. Claro, pero a ver, y aquí tocando este tema, según yo, hay dos formas de que trabajen con ustedes, ¿no? Una es en colaboración y la Sí. otra es como sobre pedido. Ajá. La producción. Sí, bueno, cuando es producción simplemente se acercan a nosotros y nos dicen cuál es el proyecto que tienen en mente y vemos si es viable para que lo hagamos. Y cuando es colaboración, como ahí ya involucra una inversión por parte nuestra, no podemos aceptar todos los proyectos. Nos gustaría, pero no podemos con tantos proyectos y tenemos que seleccionar qué es lo que se acerca más a nuestra ideología, a nuestro concepto, a lo que queremos manejar. Y así es como hemos podido colaborar con Miguel, con Shifa, con Memoma. Ok, entonces, si la gente que está viendo el video quisiera colaborar con ustedes, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues nos han preguntado, oye, ¿cómo eligen a sus colaboradores? Bueno, lo primero que vemos es su trabajo en redes sociales. Es ahí donde vemos todo lo que hace. Si nos gusta y vemos que tienen personajes que pueden ser reproducibles, ¿qué otras características nos podemos ver? Pues que estén activos, ¿no? Principalmente que hagan diferentes cosas. Y pues es ahí donde hacemos la invitación. Si ellos están activos, nosotros invitamos. No es que, ay, es mi amigo y lo voy a invitar. Para nosotros no vemos esa parte, solamente vemos el trabajo. Si están activos y quieren que los invitemos a colaborar, pues que trabajen en su trabajo personal. Y que sea algo que les entusiasme, porque puedes tener un diseño muy bonito, pero si no lo promocionas también, o sea, si no nos apoyas en la promoción, en mantenerte activo, en que la gente sepa que existes, más allá de la figura que te podamos o no hacer, al final de cuentas es un éxito que depende de las dos partes. Ok, bueno, pues como se dan cuenta es un tema bastante complejo. Nosotros vamos a seguir platicando. Para esta primera parte, hasta ahora vamos a dejarlo. Si quieren seguir escuchando toda esta conversación, vamos a seguir hablando de presupuestos, costos, materiales, posibilidades y todo un poco más adentrado a lo relacionado a lo que es producir ya en serie una cantidad de piezas. Pues no se pierdan el siguiente video. En el siguiente video vamos a estar platicando de esto. Por lo pronto hoy me despido y nos vemos en el siguiente video.